La traición de mi hermano y la verdad oculta tras una carta. No sé cómo comenzó todo, pero un día, mi vida se volvió un caos. Mi hermano, quien siempre había sido mi confidente, empezó a decirle a todos que yo había abandonado a mi madre. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero pronto el rumor se propagó como un incendio. Cada mirada que antes me brindaban con calidez se volvió fría, llena de desprecio. Me sentía como una paria en mi propio vecindario, cuando en realidad, ni siquiera había tenido la oportunidad de defenderme. Mi madre siempre fue mi pilar, la razón por la que luchaba cada día. Después de que papá se fue, ella dedicó su vida a criarnos. Mi hermano y yo teníamos un vínculo fuerte, o eso creía. Todo cambió cuando mi madre cayó enferma. Apenas hacían unos días que estaba en el hospital y las noticias sobre su salud eran desalentadoras. Mientras yo pasaba horas a su lado, mi hermano se alejaba, sumido en su propio dolor. Un día, al encontrarme en la sala de espera, le pregunté por qué no estaba más involucrado. Él solo se encogió de hombros, como si no le importara. Fue el primer indicio de que algo no estaba bien. Comenzó a hablar con gente del vecindario, compartiendo historias distorsionadas que no hacían justicia a la realidad. La angustia se apoderó de mí, no podía quedarme de brazos cruzados mientras él tejía su red de mentiras. Los murmullos en el vecindario comenzaron. ¿Viste cómo su madre está sola en el hospital? No puede ser que su hija la haya dejado así. La desesperación creció en mí. Decidí confrontar a mi hermano. Me acerqué, lo miré a los ojos y le exigí que parara. En lugar de sentir culpa, él simplemente se rió, como si encontrara placer en mi sufrimiento. Esa noche, la tensión entre nosotros se convirtió en un mar de incertidumbre. Una noche, sentí que debía ir al hospital. No podía soportar la idea de que mi madre estuviera allí, sintiéndose sola. Cuando llegué, el dolor se apoderó de mí al verla en la cama, tan vulnerable. La enfermera me dijo que había estado esperando a alguien, a mí. En ese instante, supe que tenía que hacer algo para demostrarle que estaba a su lado. Grabé un vídeo de nuestra conversación. Pregunté cómo se sentía y ella, con voz débil, me dijo que necesitaba que estuviéramos unidas. Esa grabación se convirtió en un refugio, un testimonio del amor inquebrantable que nos unía. Sin embargo, mi hermano, al enterarse de esto, decidió que era su oportunidad para atacar nuevamente. Comenzó a mostrar fragmentos del vídeo a la familia, eligiendo cuidadosamente los momentos en los que mi madre se veía más débil para manipular la narrativa. A medida que la situación avanzaba, el dolor no era solo mío. Mi madre, atrapada en su confusión, comenzó a dudar de mí. En medio de una pelea intensa, ella me miró y dijo, «Me duele que no estés aquí para mí como antes». Sus palabras me atravesaron como un puñal. Lloré esa noche, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. Justo cuando pensaba que nada podía ser peor, recibí un mensaje de una amiga que decía que había una carta que mi madre había dejado en su casa. Con el corazón acelerado, fui a casa de mi amiga. La idea de leer esa carta me llenaba de inquietud. ¿Qué secretos podría contener? Cuando finalmente la encontré, sentí que mi mundo se detenía. Las palabras de mi madre revelaban su lucha interna. Ella explicaba cómo su enfermedad había nublado su capacidad de comunicarse, pero también expresaba cuánto me amaba y lo orgullosa que estaba de mí. En sus líneas, se encontraba la verdad que tanto necesitaba escuchar. Decidí confrontar a mi hermano nuevamente. Le dije que había encontrado la carta. Se quedó pálido, su actitud cambió, pero intentó minimizarla, diciendo que eran solo palabras sin peso. En ese instante, supe que había algo más profundo detrás de su traición. ¿Acaso siempre había sentido celos? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y su indiferencia se tornó en rabia. La tensión entre nosotros se convirtió en un volcán a punto de estallar. Esa noche se desató una pelea. Yo le grité que había herido no solo a mi madre, sino a nuestra propia familia. Él replicó que yo era la que malinterpretaba todo. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado la maldad. La traición no solo afectó a mi madre. Había fracturado nuestra relación de una manera que ni siquiera podía empezar a comprender. Las emociones estaban a flor de piel, y la atmósfera se volvió irrespirable. Cada vez que veía a mi madre en el hospital, la angustia me consumía. En una de mis visitas, ella me tomó de la mano, y con lágrimas en los ojos, me dijo, «Hija, no sé qué ha pasado, pero siempre has sido mi luz, no dejes que esto te apague». Sus palabras calaron hondo en mí. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, ella seguía creyendo en mí. Pero la sombra de la traición de mi hermano se cernía sobre mí y como un monstruo al acecho. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, el impacto fue devastador. Decidí que tenía que mostrar la carta a toda la familia. No podía permitir que siguieran creyendo las mentiras de mi hermano. La reunión familiar fue un torbellino de emociones. Al mirarlos, sentí que todos me observaban con desdén. Con el corazón en la mano, hice una introducción sobre lo que estaba pasando y leí la carta en voz alta. Las palabras que antes me habían confortado ahora resonaban con un peso abrumador. Poco a poco, vi las reacciones de los familiares.
Algunos se miraban entre sí, incómodos. Mi hermano, aislado y pálido, empezó a perder su compostura. A medida que leía, el amor y la tristeza de mi madre se hacían palpable. La atmósfera cambió y con ello, el rostro de mi hermano iba perdiendo su color. La fachada que había mantenido durante tanto tiempo se desmoronó. Él ya no podía sostener su mentira. Al finalizar, mi tío se acercó y me pidió perdón. Poco a poco, más parientes comenzaron a acercarse, reconociendo lo que realmente había sucedido. La verdad siempre sale a la luz, incluso en medio de la oscuridad. Pero mi hermano, lejos de reflexionar sobre su comportamiento, comenzó a gritar, asegurando que había malinterpretado todo. La rabia en su voz era evidente, pero el eco de las palabras de mi madre resonaba en la habitación, desarmando su argumento. La noche se tornó tensa. Algunos familiares estaban conmocionados, otros enojados. Comenzaron a discutir entre ellos, preguntándose cómo había sido posible que todos cayeran en las mentiras de mi hermano. Mientras tanto, él se hacía más pequeño en su rincón, como si la culpa comenzara a devorarlo. La verdad lo había atrapado y no sabía cómo escapar. Recuerdo que mi abuela, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y me dijo, siempre supe que tú no lo harías, siempre estuviste ahí para ella. Esa válida validación me llenó de una mezcla de tristeza y alivio. Por fin, había un reconocimiento de mi dolor. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, pero la traición de mi hermano quedó grabada en mi corazón. Finalmente, recuperé la confianza de mi familia, pero el precio fue alto. La imagen de mi hermano, traicionándome de esa manera, se grabó en mi mente. La traición dejó una huella difícil de borrar. Mientras abrazaba a mi madre, prometí que nunca la dejaría sola otra vez. Sin embargo, la traición de mi hermano era un fantasma que no podía ignorar. Cada vez que lo veía, sentía que una parte de mi corazón estaba destrozada. Días después, recibí un mensaje de él. Su tono era diferente, más sincero. Decía que quería hablar, que se daba cuenta del daño que había causado. La duda me invadió. ¿Era realmente consciente de lo que había hecho? Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí advertía que volver a confiar era peligroso. ¿Podía arriesgarme nuevamente? Esa pregunta me mantuvo despierta por las noches. Las imágenes de nuestra infancia, de un hermano protector y cariñoso, volvían a mi mente. Pero también estaba presente la sombra de la traición, haciendo que cada recuerdo se sintiera envenenado. La relación que una vez valoré se había convertido en un campo de batalla emocional. La decisión de enfrentar a mi hermano o dejarlo ir me carcomía por dentro. Sabía que mi prioridad siempre sería mi madre, pero la herida que me había causado mi hermano era un río turbulento que no sabía cómo cruzar. Finalmente, tomé una decisión. Decidí no hablar con él. Mi madre merecía mi energía y amor incondicional. A pesar de que sabía que su arrepentimiento podría ser genuino, la traición había cambiado la dinámica irreversiblemente. Caminé hacia el futuro, pero con el peso de esa decisión en mi corazón. La traición no se olvida fácilmente, y mientras miraba a mi madre, sabía que la verdad siempre prevalecía. Sin embargo, el dolor que dejó mi hermano seguiría acompañándome, un recordatorio de que incluso aquellos que más amamos pueden convertirse en nuestros peores enemigos. En mi interior, sabía que esa verdad se tornaría en una herida que nunca sanaría completamente, transformando mi amor fraternal en una amarga lección sobre la deslealtad y el dolor familiar.